El día de hoy estoy aquí porque quiero platicar contigo algo que me parece importante que recuperemos en cuanto a las relaciones familiares. En la familia siempre hay dificultades, hay situaciones buenas, otras no tanto, hay situaciones que para unos son más sencillas que para otros. Una de estas situaciones que realmente es importante y que puede hacer un cambio drástico en la dinámica de una familia es la comunicación. ¿Has pensado por qué es tan importante la comunicación? Piensa en todos los momentos en que la utilizas. Finalmente, la comunicación no solamente es oral, esta que hacemos verbalmente. La comunicación puede ser escrita, la comunicación puede ser incluso corporal, esa que es no verbal, esa que transmitimos a las personas con nuestras expresiones, con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, eso que hacemos nosotros que transmite al otro un mensaje, cualquier mensaje, puede ser de agrado o de desagrado. Esta comunicación es bien importante. ¿Por qué? Porque puede determinar qué tanta confianza, qué tanta seguridad, qué tanta, autoestima puede o no desarrollar un chico, una niña o un niño. En este caso me gustaría enfocarme un poco a la cuestión de los adolescentes. Los adolescentes es propio de la edad, cierto distanciamiento con los padres, ¿no? Básicamente esta cuestión del aislamiento, del buscar su identidad, de buscar sus gustos, en fin, muchas situaciones, ¿no? La comunicación en esta etapa es muy compleja porque a veces como padres no sabemos cómo acercarnos a los hijos y a las hijas, cómo expresarles a veces nuestras preocupaciones, cómo hacerles entender que tal o cual cosa me preocupa, de lo que hace, de lo que no hace. En fin, esta parte es muy difícil de pronto. Nosotros cuando somos adolescentes, ¿recuerdan ustedes cuando estaban en esa etapa? A veces era muy difícil poder entablar una comunicación con los adultos, y más cuando era tu papá o tu mamá. Dices, no, espérame, no, tú no eres de confiar, o si te digo tal o cual cosa me vas a regañar, me vas a decir que eso no está bien, en fin, ¿no? O sea, siempre había como esta inseguridad de confiar, y creo que eso no ha cambiado con los años. Creo que es algo que es propio de la edad. Finalmente, a veces como padres, nuestro papel sí es orientar, a lo mejor corregir, pero muchas veces llegando a esta edad de la adolescencia, lo que nuestros hijos menos necesitan son sermones. Lo que menos nuestros hijos necesitan es sentirse juzgados o sentirse rechazados. Creo yo que esta parte es bien importante y súper, súper importante que tú como papá la lleves a cabo, como mamá la lleves a cabo. No es fácil, sin duda, pero si tú tienes una adecuada comunicación con tu hija o con tu hijo, va a ser mucho más fácil. Recuerda, una adecuada comunicación no quiere decir que te bajes al nivel que tus hijos hablan o que hables como ellos hablan, ¿no? Esta parte, recuerda que no eres su amigo o no eres su amiga, eres su papá y eres su mamá. ¿Cuál es la función del papá o de la mamá? Orientar, acompañar, guiar, ¿sí? A veces proteger, porque bueno, finalmente como adolescentes o como jóvenes muchas veces no tienen la capacidad de razonamiento o de prever, ¿no?, las situaciones que pudieran ponerlos en riesgo, por ejemplo. Esa sí es tu labor, protegerles de alguna manera. Sin embargo, ¿qué crees? No vas a poder vivir la vida por ellos. No puedes anticiparte a las situaciones, no puedes decirle siempre, o no siempre te van a creer, te vas a caer, te va a pasar, te va a suceder esto, porque yo ya lo viví. Habrá quien diga, sí, a lo mejor tiene razón y se vaya con más tiento, pero habrá quien ni siquiera le importe lo que tú le digas.
¿no? Que lo va a tener que vivir y experimentar para poder entender o aprender. Pero ¿cómo tú puedes orientarle a tus hijos o a tus hijas respecto a esto? Pues finalmente la escucha atenta, el escuchar sin juzgar, ser un poco más empático, ser un poco más reflexivo, ser un poco más de ponerte en su lugar, de recordar cómo eras tú cuando eras adolescente. ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué te provocaba miedo? ¿Qué te provocaba inseguridad? ¿Cómo te sentías cuando una persona te escuchaba? Yo recuerdo mucho, había, pues en la etapa de adolescente, había personas que se ganaban tu confianza. Yo recuerdo un maestro en la secundaria, ¿no? Un maestro con el que podíamos platicar de todo. No era un maestro que solapara, digamos, ¿no? Que fuera, diría mi abuelita, el alcahuete. No necesariamente, sino era una persona que tal vez nos escuchaba sin juzgar y nos orientaba y nos decía, bueno, pues a lo mejor sí está padre lo que estás haciendo, pero fíjate que puede suceder esto o puede suceder otro. Finalmente no nos decía está mal o está bien, sino nos escuchaba, porque recuerdo que éramos 2 o 3 personas las que íbamos con él, nos escuchaba y nos decía su punto de vista. Muchas veces ni siquiera era que esperáramos su opinión. Muchas veces era solo que alguien te escuchara. Y creo que eso pasa con muchos adolescentes. En esta época mucho más. Finalmente, pues las necesidades no son diferentes. A lo mejor la forma de comunicarlas sí ha cambiado. Incluso unos días anteriores comentábamos con mi hija cómo ha sentido, ella tiene 16. Platicando con ella nos decía, es que yo realmente no extraño tanto el salir, porque yo no estoy aislada socialmente, ¿no? Finalmente ella sigue en comunicación con sus amigos, con sus amigas, incluso ha conocido gente de otros países, y eso pues de alguna manera a ella la hace sentir cómoda, y es la forma en que actualmente la gente se comunica o nos comunica. De una manera tenemos esta comunicación o buscamos la manera de transmitir o de comunicar lo que queremos decir. Entonces ella me decía, ¿no? O sea, es que la comunicación actualmente es diferente, ya no necesitamos el contacto, porque hacíamos referencia a esto, ¿no? De cómo va a cambiar la vida después del coronavirus y cómo las relaciones sociales van a cambiar y tal. Y ella decía, pues no, realmente no tiene por qué cambiar. Para mí va a ser igual, porque yo me relaciono con la gente a veces mucho más fácil a través de un teléfono, a través de una videollamada, a través de un chat. Entonces, para ella eso no es diferente. Entonces, creo yo que nosotros como adultos tenemos que adaptarnos de alguna manera a las nuevas condiciones, a las nuevas situaciones comunicativas que estamos viviendo, y de alguna manera, pues vivirlo sin necesidad de que sea algo trágico o algo dramático o así. Entonces, retomando un poco esta parte de la comunicación con los adolescentes, creo yo que es bien importante que tratemos de comunicarnos con nuestros hijos. A veces la cuestión verbal, hasta para nosotros como adultos, nos es complicada, ¿no? A veces hasta para nosotros decirle a nuestros hijos o a las personas con las que vivimos, me siento así, me pasa esto, pienso lo otro y tal, no nos es tan fácil. Entonces busquemos la manera de comunicarnos de una mejor forma o de una manera más adecuada, donde podamos expresar lo que sentimos o lo que nos preocupa, tal vez utilizar lo que antes se hacía y que se ha dejado de hacer, utilizar las cartas. Creo que es una buena estrategia, no quiere decir que sea malo. Yo en algún momento he aconsejado a algunos padres de familia que tienen esta dificultad de comunicarse con sus hijos, de escribirles una carta, escribirles qué es lo que sienten, qué es lo que les gusta, qué es lo que les disgusta tal vez, y buscar la manera de llegar a una negociación. Nuestros hijos en esta época ya no son niños sumisos, ya no son niños que fácilmente te dicen sí papá o sí mamá, lo que tú digas, ¿no? Ya no están dispuestos a eso. Nuestros hijos
están en una etapa o en una situación de vida en la que tenemos que negociar. Muchas de las cosas las tenemos que negociar. ¿Y cómo las negociamos? A través del habla, a través de escuchar, a través de llegar a acuerdos entre dos partes, o tres o más, ¿no? Entonces, busquemos la manera de encontrar ese punto medio, de buscar esa comunicación adecuada para que sea mucho más fácil y más llevadera las relaciones familiares. Incluso esta situación de comunicación la podemos traspolar a otras instancias. Finalmente, la comunicación está en todos los contextos en los que estamos, en el contexto familiar, en el social, en el laboral. Entonces creo yo que hay muchas oportunidades para mejorar. Si tienes la oportunidad de acercarte con tu hijo de una o de otra manera, a veces no solamente el escucharles o el orientarles, sino incluso a veces hasta decirles, ¿sabes qué? Yo me siento de tal forma, a mí me pasa esto, yo experimento lo otro. Esto puede favorecer incluso la comunicación. Cuando nosotros nos expresamos o nos mostramos como somos, con las inseguridades y los miedos y tal, puede ser un canal que estemos abriendo para la comunicación y darle oportunidad a nuestros hijos a que nos digan cómo se sienten también ellos. Creo yo que hay muchas posibilidades y pues es una parte muy importante que tenemos que buscar y favorecer en la familia. La comunicación es la base de todo. Y si hay una buena comunicación, será mucho más fácil vivir en casa.